Empezando un poco con el tema que vamos a hablar, ¿vale? Siempre tengo que decir, lo primero es que es una terminología incorrecta. ¿Qué quiere decir? Que hay muchas veces de que se habla en muchas leyes y ahora mismo se acaba de cambiar, por ejemplo, la Constitución, que se hablaba de minusválidos y no es correcto, ni me parece que sea oportuno decirlo, pero las leyes están a veces escritas mal y tenemos que corregir poco a poco con el tiempo. Son comentarios generales, ¿vale? Vuestro caso es específico, como digo también después, cada familia es distinta. No pensemos que esto, siempre lo digo, ahora está la chat GPT o la inteligencia artificial, pero los chats de WhatsApp, antes eran las conversaciones de bares. Ah, ¿cómo no haces esto? ¿Cómo no se te ocurre hacer esto? Pues no. Puede ser que tú no puedas hacerlo, o a ti no te sea conveniente o no sea posible hacerlo. No es que todo el mundo sea igual, no hay un patrón igual. Después trataré temas delicados porque en algún momento tengo que hablar del fallecimiento, ¿vale? Pero en eso iremos poco a poco. ¿Qué se puede hacer para mejorar la ayuda de las familias? ¿Vale? En este sentido, hay varias opciones. Esas varias opciones están en el patrimonio protegido, que es en lo que me voy a centrar esta vez, ¿vale? Los planes de pensiones a favor de personas con discapacidad, que me parece que es otra de las opciones. Los testamentos, que me parece que es una de las cosas más importantes y que se ha minusvalorado durante muchísimo tiempo y se ha dicho, voy a hablar ya de mi muerte y voy a repartir. No, es importante eh, dejar las cosas claras, ¿vale? Y sobre todo cuando hay personas con discapacidad, es más importante que otra cosa. Y después está la ley de apoyo a las personas con discapacidad, que es la famosa tutela, curatela y la nueva normativa que llevamos 5 años y que se está viendo su implementación, si está siendo beneficiosa o perjudicial para las familias con personas con discapacidad. Hablando de los patrimonios protegidos, ¿vale? Quiero ser ágil para que lo veáis. Estos son pinceladas, ¿eh? No os planteéis, aquí está todo, 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 todo. No. Quiero que sepáis de qué estamos hablando. Y a partir de lo que estemos hablando, entraremos más en concreto. ¿Para qué se crea un patrimonio protegido? Es claro. Y os lo voy a decir así de claro. Es un fondo de reserva para atender a nuestras personas con discapacidad, en el presente y en el futuro. Y no seamos hipócritas, ¿vale? Se hace un patrimonio protegido con todos los requisitos que ahora os voy a comentar, pero ¿por qué? Porque tiene un beneficio fiscal, ¿vale? Vamos a intentar conseguir el mayor beneficio fiscal posible, ¿vale? Entonces, todos los requisitos y todo lo que vamos a comentar ahora resulta que merece la pena si tiene un beneficio fiscal. Si resulta que no tiene un beneficio fiscal, pues puede ser que no merezca la pena. ¿Vale? Entonces, estaríamos pensando en otras cosas, en otras opciones, incluso en el patrimonio protegido, pero sabiendo de que no vamos a tener un beneficio fiscal. ¿A quién le produce beneficio fiscal constituir un patrimonio protegido? Primero, aquellas familias que tengan un nivel de ingresos y ahorro suficiente para cumplir las condiciones. Eso quiere decir de que si una familia vive al día, mm, que ni se lo plantee hacer un patrimonio protegido, ¿vale? Muchas veces ha habido familias que me han hecho un patrimonio protegido porque han vendido un piso, ¿vale? Y entonces dices, oye, mira, este año que tengo una renta importante, porque he vendido el piso, hago el patrimonio protegido. No han vuelto a aportar al patrimonio protegido nunca más. ¿Por qué? Porque no lo necesitaban, ni tenían esa posibilidad de ahorro. Vivían al día y tal, y dice, lo han hecho un año, se han beneficiado y no lo han vuelto a hacer. ¿Pasa algo? No pasa nada. Ojalá que a todos tuviésemos esos ingresos, esos ahorros, digamos, a todos nos toque la lotería o nos toque un premio y a partir de eso todos podamos tener esos ahorros para ayudar a nuestras personas con discapacidad, a nuestros hijos, a nuestros familiares. ¿Me merece la pena? Como os he dicho, hay que estudiar caso a caso, ¿vale? Porque cada persona y cada familia es distinta. Vuelvo a decirlo, cada persona y cada familia es distinta. Sugerencia, lo que os he dicho, que tengan una capacidad de ahorro, que haya una capacidad de ahorro. Y al cabo del año tenemos una capacidad de ahorro. ¿Eso es posible? Vale, pues entonces vamos a planteárnoslo si podemos hacerlo. ¿Cuánto se podría hablar de beneficio fiscal?
Pues el beneficio fiscal podríamos estar hablando de, como os digo en la pantalla, entre un 20 y un 25% del aportado. Esto significa de que cuando he estado planteando todas estas cosas, cuando se habla del salario medio de los trabajadores españoles, dicen, es este, 23.000 euros al año, salario medio de los españoles, ¿vale? Pues si hay una capacidad de ahorro, se podría estar hablando de un 20 o un 25% de beneficio fiscal, adicional a lo que ya tenemos, ¿vale? Esto es el País Vasco, que no sé si vosotros tenéis cosas con el País Vasco, pero tiene un régimen especial distinto, ¿vale? Requisitos. En primer lugar, una discapacidad psíquica igual o superior al 33%, o una discapacidad física o sensorial igual o superior al 65%. Aquí, no sé si Nuria seguirá por ahí, si no sigue por ahí. eh, una de las preguntas que me hacen muchas familias es, ¿esto es psíquico o físico? Y digo, eso te lo tienen que decir los médicos, los abogados no. Ahora te devuelvo la pelota que me has tirado antes. ¿Qué pasa? ¿La epilepsia es psíquica o es física? Yo creo o entiendo que es psíquica, porque afecta desde el cerebro. Entonces, yo siempre he pensado que es física. Por eso me parece que estaríamos dentro del 33%. Ahora que me lo confirme Nuria, si es correcto o no es correcto. Yo creo que sí, lo que pasa es que hay casos que son psíquicos y físicos, los dos, dependiendo del... Ya, pero con que sea psíquico no hay ningún problema. Si solo epilepsia, psíquico, sí. Perfecto. Pues ahí es muchas familias, como tú me has tirado la pelota antes, muchas familias, ¿cómo sabemos? Digo, oye, mira, si de repente la resolución por discapacidad te dice trastorno neurológico y tú dices, eso es psíquico, eso es del cerebro, eso no es físico. Mm, consulta con tu médico a ver si nosotros no somos, o sea, es curiosísimo porque hay veces que nos mezclamos las cosas y decir, ¿esto es físico o psíquico? Perfecto. Pues ahí lo vemos un poco que la importancia de lo que decía antes Nuria, la importancia de cuando solicitamos la discapacidad y la importancia de cuando está la resolución de la discapacidad. ¿Por qué? Primero, el problema que hay en España hay que 17 legislaciones distintas. Puede ser que la epilepsia, igual que mis hijos tienen una discapacidad, una enfermedad rara, y resulta que en algunas comunidades autónomas se lo conceden al 50%, a solo el 50% de los que lo solicitan, y en otras comunidades autónomas al 100% de las personas que lo solicitan, y en otras comunidades autónomas a nadie. Con la epilepsia puede pasar exactamente lo mismo. Hay 17 eh, y dentro de los 17, en Madrid, por ejemplo, ahora que como yo vivo en Madrid, pues tienes centros de referencia, no sé si son 6 o 7. Entonces, un centro de referencia puede tener unos criterios, otro centro de referencia puede tener otros criterios. Y al final, gracias a Dios, sigo diciendo gracias a Dios, detrás hay personas. Y el médico puede tener un buen día, puedes tener tú un mal día, puede tener la familia un mal día, puede estar enfadado, como me dijo un médico, de decir, acabo de ver a una persona en silla de ruedas y cuando ha salido, ha salido andando, ha metido la silla de ruedas en el coche y se ha ido conduciendo el coche. Y estaba con un enfado y el siguiente eras tú y te miraba hasta la última palabra que habías puesto en la solicitud. Son cosas que pueden pasar, pero aquí esto, ¿cómo se prueba esto? Esto es con la resolución de la discapacidad de la comunidad autónoma. Es así de claro. A partir de eso, podemos empezar a trabajar. Otras legislaciones, como Cataluña, no sé si pudiese haber cosas especiales con Cataluña, también, o asociados que estén cercanos a Cataluña o que trabajen o vivan en Cataluña, pues también la dependencia, incluye la dependencia grado 2 o grado 3, ¿vale? Pero casi siempre son dos cosas distintas, la discapacidad y la dependencia, ¿vale? Y yo siempre digo que tienen que ir como muy juntas. Si pides una cosa, pides la otra, obviamente. ¿Quién es el titular de todos los bienes del patrimonio protegido? La persona con discapacidad. Es así de claro. La persona con discapacidad es titular de todos los bienes del patrimonio protegido. ¿Quién puede constituirlo? La persona con discapacidad o la famosa persona esta que surge ahora con la nueva ley de apoyo a las personas con discapacidad, que es quien preste apoyo. Pues automáticamente esas pueden constituirlo.
En Cataluña hay cosas especiales, ¿vale? ¿Quién, ¿A quién puede beneficiarse fiscalmente de las aportaciones? Y esta es una de las preguntas que me hacen mucho las familias. Oye, ¿quién me puede ayudar? Obviamente los padres, tutores, la ley dice tutores, que ahora serían los juradores representativos. El cónyuge, ¿vale? Por ejemplo, en País Vasco también incluye las parejas de hecho, ¿vale? Pero nunca la persona con discapacidad. O sea, nunca se puede aportar a sí mismo dinero, ¿vale? Pero también están esos otros que muchas veces pues, pueden ser hijos, en el caso de que sean unos padres, hermanos, abuelos. Muchas veces me han preguntado, oye, ¿los abuelos quieren hacer una donación o darle una paga al niño? ¿Cómo podemos hacerlo? Pues con esto sería una forma de hacerlo. Tíos y sobrinos. La única cuestión es que aquí solo tiene que ser de sangre. ¿Vale? Los políticos en esto no influyen, ¿vale? Suegros, cuñados, yernos y nueras, mejor, en este caso no, porque tocan el tema del dinero y es complicado, ¿vale? ¿Quiénes pueden administrarlo? ¿Vale? Esto es un patrimonio que más o menos vamos a crear aparte, como hemos dicho, un fondo de reserva, y entonces creamos aparte y entonces esto se administra independientemente, ¿vale? El patrimonio de la persona con discapacidad lo administra quien tenga la capacidad para administrarlo y este patrimonio protegido es aparte. Y eso se puede decir que le puede ser la propia persona con discapacidad, personas con epilepsia pueden hacerlo perfectamente, o quien preste apoyo, que ahí podemos estar hablando que así siempre son los padres, ¿vale? O cualquier otra persona que se le nombre, ¿vale? En la propia eh, escritura, que ahora hablaremos, ¿vale? ¿Qué se puede aportar? Yo suelo recomendar dinero porque es lo que mejor entra y sale, ¿vale? Lo que es más fácil de utilizar, pero también bienes inmuebles, coches, acciones, etcétera. Pero nunca bienes a efectos actividades económicas. ¿Cuánto se puede aportar? Un máximo de 10.000 euros por año, por aportante. ¿Esto qué quiere decir? Que en una familia con padre, madre y un hijo con discapacidad, o dos hijos con discapacidad, o un hijo con discapacidad y otro sin discapacidad, pues pueden aportar perfectamente a ambos padres. Y estaríamos hablando de 10.000 y 10.000, ¿vale? Y si estamos hablando de 10.000 y 10.000, en el peor de los casos, que hemos hablado antes de un beneficio fiscal de un 20%, estaríamos hablando de que la devolución o el pago menor de Hacienda serían de 2.000 euros si solo aportas 10.000 euros. Si aportas 20.000 euros, 10.000 y 10.000, estás hablando que la familia se está beneficiando en 4.000 euros, pero no en 4.000 euros, sino adicionales a lo que ya estás teniendo, porque tienes unos beneficios fiscales por discapacidad, por asistencia, por determinadas cosas, por hijos, etcétera. Pues además de todo eso, el Estado te beneficia en el tipo impositivo que tú tengas sobre los 10.000 euros, ¿vale? El tipo medio. Con un máximo. Ese máximo, el Estado también lo limita a 24.250 euros. O sea, que la suma de todas las aportaciones no puede ser superior a 24.250 euros. Mucho cuidado con superar esas cifras, ¿vale? Si se superan esas cifras, pasarían a ser cantidades que tributarían. Tributarían tanto en la persona con discapacidad como posibles donaciones, ¿vale? Y mucho cuidado con las rentas que se obtienen por ese dinero. Hay gente que me dice, oye, ¿lo puedo meter en un fondo de inversión? Sí, pero el fondo de inversión tiene un perjuicio. A ver, tiene un beneficio. Ojalá que todo tenga intereses y una ganancia de patrimonio porque se venda el fondo de inversión, pero eso repercute en la persona con discapacidad. Y hay unos límites de tributación. Una vez que tributan encima de esos límites, los padres pierden fiscalmente a la persona con discapacidad. Como os he dicho, que se pueden perder los mínimos. Las cantidades sobrantes, que una de las preguntas que siempre me hacen en el patrimonio protegido, no se computan a efectos de ley de dependencia. La ley de dependencia tiene un criterio del patrimonio de la persona con discapacidad, pues los bienes que hay en el patrimonio protegido no se computan a efectos de ese criterio. ¿Vale? ¿Cuándo se extingue? Ojalá que fuese en la primera de las condiciones que ha dejado de tener la condición de persona con discapacidad. Se ha curado de la epilepsia
y ya no la tiene y le dan el alta y todo perfecto. Ojalá que fuese por eso y entonces pierde la discapacidad. ¿Y qué pasa con lo anterior? No pasa nada, lo anterior lo has ganado. Lo tienes ahí, no pasa nada, ¿vale? A partir de entonces no tienes ese beneficio fiscal. Y lo que os decía antes, por el fallecimiento de la persona con discapacidad, ¿vale? Entonces tampoco perjudica todo lo que se ha pasado antes, pero entra dentro de la herencia de la persona con discapacidad. Pero ¿qué pasa? Que esto es una de las cosas que siempre digo, que todo beneficio fiscal tiene sus exigencias. Aquí nadie regala duros a pesetas, como se decía antes, o céntimos a euros, como se dice ahora, ¿vale? Nadie regala absolutamente nada, ¿vale? Entonces, condiciones que tiene que tener. Primera, que la Constitución y las aportaciones se tienen que hacer en el documento público. Casi siempre, o recomendable, escritura pública, ¿vale? Segundo, existe una supervisión por parte del Ministerio Fiscal, pero que nadie se asuste. Eso ocurre con todas las personas menores y con todas las personas con discapacidad, ¿vale? Están protegidas por el Ministerio Fiscal. La única cuestión es que casi siempre es por denuncia de terceras partes. O sea, denuncia de alguien de que, oye, se está abusando de un menor o se está abusando de una persona con discapacidad, ¿vale? No suelen intervenir por sí mismos, salvo que haya, pues los médicos también tienen muchas obligaciones de si ven alguna cosa que ellos denuncien también ante Fiscalía si se están produciendo daños a una persona, a un menor o a una persona con discapacidad, ¿vale? Pues exactamente lo mismo, tenemos obligación todos de hacer exactamente lo mismo lo que os he dicho de los médicos, ¿vale? De que si se está abusando de un menor o de una persona con discapacidad, tenemos obligación, pero que no es una cosa excepcional ni rara con respecto a los patrimonios protegidos. Como el administrador, también hay que rendir cuentas todos los años, ¿vale? Salvo que el administrador sea la propia persona con discapacidad, entonces no tiene que rendir cuentas, pero el resto de los familiares y de las personas que están administrando el patrimonio protegido tienen que rendir cuentas al Ministerio Fiscal. Como cualquier persona que tenga una curatela o una tutela, etcétera, tienen que rendir cuentas de lo que se hace. ¿Por qué? Siempre lo digo, en defensa de la persona con discapacidad y en defensa del menor, para mí me parecen dos cosas muy importantes, ¿vale? Parece que se está fiscalizando a los padres y fiscalizando a los tutores o curadores, pero el problema es que no es que se esté fiscalizando a ellos, sino que se está defendiendo a la persona con discapacidad. Y eso me parece muy importante. Hay que presentar un impreso todos los años o los años que haya aportación, que no, como veis, todo es muy claro. Escritura pública, impreso, Ministerio Fiscal, todo es clarísimo. ¿Y eso qué pasa? Que cuando llega el momento de hacer la declaración de la renta, ¿vale? Te aparece aportación a patrimonio protegido, tanto. Y es directo. O sea, es muy claro porque todo se ha hecho claro, ¿vale? Se ha hecho en escritura pública y se ha comunicado a Hacienda. Esto era lo que os decía de que había que justificar anualmente el que tiene el patrimonio protegido. Y uno de los puntos más controvertidos que tienen los patrimonios protegidos y que hace dudar muchas veces a las familias es el uso de los fondos, ¿vale? ¿Qué dice y cómo interpretamos la ley? La ley dice que no se puede, que no se considerarán actos de disposición el gasto de dinero cuando se haga para las necesidades vitales de la persona beneficiaria. Esa palabra, que lo he puesto en grandecito, necesidades vitales, es la palabra clave de todo esto, ¿vale? Las necesidades vitales. Y a partir de eso tenemos que ir viendo lo que dice la ley del año 2000, con consultas ya tengo ya del año 2025 y alguna del 2026, te dice que no se puede disponer del patrimonio protegido en el año de la que se hace la aportación y en los cuatro siguientes. ¿Qué quiere decir? Lo que yo hablo de si se hace antes de ese plazo, se produce la devolución del beneficio fiscal, que es que hay una posible indisponibilidad. Entre comillas lo pongo. ¿Por qué? Porque yo sigo diciendo que es el año de la aportación en los cuatro siguientes, lo que yo llamo del uno más 4, ¿vale? Hay gente que me dice, ¿eso es mucho plazo? Vale, sí,
Pero, por ejemplo, los planes de pensiones es para cuando te jubiles. Y si tienes 30 años y acabas de tener un hijo con una discapacidad, estamos hablando de 30 años, como mínimo, 37 años, como mínimo. Si tienes 40, estás hablando de 27 años, como mínimo. Si tienes 50, como ha comentado antes Nuria, estás hablando de 17 años, como mínimo. No lo sé si es mucho tiempo con la jubilación. Que sí, que tienes 60 años, estás hablando de 7 años. Ahí tenemos que valorar un poco el tema del 1+4. ¿Cuál es el criterio de Hacienda? Que no hay exclusiones. Hay que siempre ser claros del 1+4, ¿vale? Salvo, y vuelvo a tener aquí, se hagan para atender las necesidades vitales, que obviamente yo lo hago para atender las necesidades vitales de mi hijo. Pero te hablan de esta segunda palabra, excepcionalmente se podrán utilizar. ¿Qué pasa con el excepcional? Te lo dice así, salvo que circunstancias excepcionales que puntualmente esté pasando la persona con discapacidad pueda estar pasando, atravesando, el gasto de dinero o bienes fungibles, muy jurídicos se ha puesto aquí Hacienda, antes del transcurso de los 4 años de su aportación, no debe impedir el constitución y mantenimiento del patrimonio protegido. Primero, hay que constituirlo y mantenerlo. Entonces, hablamos de la disposición de bienes. ¿Qué es la disposición de bienes? El normal para la administración de cualquier patrimonio protegido no es disposición de bienes. O sea, si tú lo metes en un depósito, si tú lo metes en un fondo de inversión, si tú haces alguna gestión con el patrimonio protegido, no es disposición. Para una inversión financiera, no habría ningún problema. Siempre hablo que mucho cuidado con el sin riesgo. Ya Ana me ha visto algún momento que he dicho que había una familia que me preguntó en algún momento que si lo podía hacer en bitcoins, si podía invertirlo patrimonio protegido en bitcoins. Y le dije no, no, porque puedes ganar 200, pero también puedes perder todo. Y es el dinero de vuestro hijo, es el dinero de la persona con discapacidad, no es el dinero vuestro, ¿vale? Es una de las cosas que tenemos que tener en cuenta. Para una inversión inmobiliaria, oye, vamos a comprar un piso para la persona con discapacidad, por supuesto. Hay condiciones, pero por supuesto. ¿Vale? Para los gastos de notaría es los únicos gastos que permite Hacienda, que ha admitido Hacienda en su momento. Los gastos de notaría de todos los años se pueden pagar con el patrimonio protegido. Es curiosísimo. Eso sí, todos sois abogados y como está también Nuria como médico, todos somos abogados y todos somos médicos. La inteligencia artificial, San Google y los grupos de WhatsApp, todos son abogados y son médicos. Creo que todo el mundo sabe, eso no te lo tomes porque no sirve para nada. O tómate esto que seguro que te va a ir bien. Pues como abogados también nos pasa exactamente lo mismo. ¿Qué es el excepcionalmente? ¿Vale? Hablamos para necesidades vitales de la persona beneficiaria. Vale. Aquí me pongo jurídico para que nos centremos un poco. Hay que tener en cuenta que el Código Civil es de 1889. Se ha adaptado y se ha mejorado en algunas cosas, pero es del siglo XIX. ¿Vale? Estamos en el siglo XXI, hace 2 siglos. ¿Vale? Con mucho cuidado hay que ver todo esto. Pero cuando hablamos de necesidades vitales, estamos hablando de sustento, habitación, vestido, asistencia médica, educación e instrucción. Sustento, alimentación, ¿vale? Cada familia es distinta y cada familia debe valorarlo internamente, ¿vale? Y aquí pongo ejemplos. El Colegio de Educación Especial, si en vuestro caso no ocurriría esto, pero tiene que realizar actividades extraescolares, materiales especiales que tenga por el tema de la epilepsia. Aquí en vuestro caso no sería aplicable el tema de rampas y adaptación de la vivienda, exactamente lo mismo, mobiliario especial, nada, y adaptación de vehículo, nada. Pero es lo mejor, es lo más caro, los puestos, mantenimiento, pero hay otras cosas que podemos aquí sí que hablar. Necesidades vitales son medicamentos especiales que tienen que tomar, comidas especiales, ordenadores o terapias con animales. No sé si fisioterapeuta sería aplicable, logopedia, terapias habilitadoras, cursos de verano. Tenéis que vosotros valorarlo internamente. Lo he dejado puesto en general porque
también da pie a que vosotros ayudéis a otras personas que tienen discapacidad. Oye, me ha hablado un chico, un señor aquí que medio le he entendido que existía algo que se llama patrimonio protegido, que te pueda ayudar. Pues también porque vosotros ayudéis a otras personas, ¿vale? La agencia tributaria dice claramente que siempre tiene que estar constituido y se tiene que mantener el patrimonio protegido, ¿vale? Y que deben ser probadas las necesidades vitales con los medios de prueba correspondientes. Pero la gran frase, y la gran frase que dice Hacienda siempre es correspondiente en su valoración a los órganos de gestión e inspección de la Administración Tributaria. O sea, que podéis sufrir una inspección y depende de lo que diga el inspector antes del 1+4. Porque la conclusión es, ¿qué pasa antes del 1+4? Excepcionalmente, se pueden utilizar para necesidades vitales, pero puedes sufrir una inspección. Después del 1+4, la única limitación que hay es necesidades vitales de la persona con discapacidad. Siempre he dicho y he hecho la broma, y lo siento, Ana, que siempre vas a tener las bromas repetidas, es el pollo asado de los domingos es una necesidad vital de la familia, no de la persona con discapacidad, ¿vale? Pero otras cosas que pueda específicamente necesitar la persona con discapacidad, ¿vale? Eso sí que es necesidades vitales. Y en principio, a vuestra disposición para lo que necesitéis, de todas las preguntas que queráis y hablamos de lo que necesitéis. Lo siento si he sido muy pesado o si es, es muy complicado el tema, pero he intentado ser un poco didáctico para que podáis vosotros también entenderlo y ahora respondo todo lo que las dudas que tengáis. Venga, pues muchas gracias. No, por la charla. Y Gracias. ahora alguna pregunta que hay, y ya hay una asistente que no la verás, pero que te querrá, que tiene que hacer una pregunta. Perfecto, a ver si la oigo. Sí. Vale, ¿qué tal? Mira, te quería preguntar, es que no me ha terminado de quedar claro. ¿Se puede disponer antes del quinto año patrimonio protegido para esas necesidades vitales tipo médico, tipo formación, o en ningún caso? A ver, lo que dice Hacienda es que sí se puede disponer antes del 1+4, pero en situaciones excepcionales que esté pasando la familia y siempre y cuando se mantenga y se constituya el patrimonio protegido. Es condición indispensable que se mantenga y se constituya. O sea, si aportas tú 10.000 euros y al día siguiente te gastas 9.000 euros en un gasto de la persona con discapacidad, el Hacienda te puede cuestionar de que no se mantiene el patrimonio protegido, porque esto es un fondo de ahorro. No tengo ninguna vinculación con ninguna entidad financiera, no tengo nada que ver con ninguna entidad financiera. No, esto es para ahorrar para el futuro de nuestros hijos o de las personas con discapacidad. ¿Qué pasa? Que todo esto que te estoy diciendo puede suponer una inspección de Hacienda. Bien. Entonces, al haber una inspección de Hacienda, hay que probarlo. Por desgracia, te digo, de 100 casos, el 99%, bueno, un 98% de los casos no hay inspección. Pero si tú eres el 2%, yo he tenido casos, me han venido ya reventados, o sea, no lo han tenido mis familias a las que ayudo, ¿vale? ¿Por qué? Porque siempre les digo el 1+4, ¿vale? Pero me han venido reventados a mí de que ha habido inspecciones de Hacienda y les ha dicho de que no les admitía el Colegio de Educación Especial, porque era una persona con parálisis cerebral, no admitía el Colegio de Educación Especial, el logopeda, el fisio, ni la medicación que tomaba. Y la inspección de Hacienda les ha hecho devolver 9.000 euros de beneficio fiscal por hacerlo antes del 1+4. ¿Merece la pena? ¿No merece la pena? ¿Se puede? ¿No se puede? Sí se puede, pero con mucho cuidado. Vale, otra preguntilla. A ver, en este caso, la persona beneficiaria con discapacidad no tiene ningún ingreso, ¿vale? Pero se ha constituido el patrimonio protegido a su favor.
Entonces, esta persona no está obligada a hacer declaración de renta, ¿no? Claro, no está obligada, salvo que por lo que hagas con el patrimonio protegido obtenga rentas. ¿Qué quiere decir? Que si tú le aportas un inmueble Sí, sí, no. y lo alquila, Claro, entonces sí. tiene rentas. Pero no solo es eso, sino los intereses de la cuenta corriente tiene rentas. O los dividendos de las acciones tienen renta. O las ganancias de patrimonio de los fondos de inversión al venderlos es renta. Tiene unos límites, ¿vale? Porque los intereses y los dividendos y todo eso estamos hablando de 1.600 euros como mínimo, ¿vale? Anual, ¿vale? Y las ganancias de patrimonio creo que son también 1.600 euros o 1.800 euros, ¿vale? Pero si superan esos límites, automáticamente esa persona con discapacidad tiene que presentar declaración de la renta. Sí, sí, sí. Y el problema es que los padres pierden, entenderme, fiscalmente a efectos del IRPF a la persona con discapacidad en su declaración de la renta, porque tiene rentas. Por eso hay que tener mucho cuidado y por eso os digo de que en qué se utiliza el patrimonio protegido Y luego se o qué quieres aportar. nos podrías pasar alguna referencia de alguna consulta vinculante que has dicho que ya había sobre este tema? O si no, ya tienes ¿Sobre todo qué que tema? decir. Sobre el tema ¿Sobre del qué tema? patrimonio protegido, te he querido entender. Hay montones sobre patrimonio protegido y gastos y casi todas te dicen lo mismo que te estoy diciendo. Hay Vale, montones. O sea, si metes en Google consultas de Hacienda sobre patrimonio protegido, te van a aparecer cientos. vale, vale. Pero el problema que vas a tener, que van a ser consultas como eso. Si el logopeda o el gasto en una silla de ruedas, lo puedo hacer con el patrimonio protegido. Te van a decir lo mismo. Pero Que Hacienda, excepcionalmente siempre y cuando se constituye y se mantenga el patrimonio protegido, sí que se puede utilizar, pero siempre es con posible inspección de Hacienda. claro, mi duda es, ¿Hacienda cómo sabe si has utilizado parte del patrimonio protegido antes del Porque quinto año? te he dicho que tienes que presentar todos los años un modelo 182 en el Claro, que dices lo que aportas y lo que sacas del patrimonio protegido. vale, ya. Hacienda, es que hablas con Hacienda, es que te lo dice. Si es que si no presentas el 182, no tienes el beneficio fiscal. Es lo que os decía, si presentas el 182, que es el modelo, el impreso para los patrimonios protegidos, si no lo presentas, no tienes el beneficio fiscal en tu declaración de la renta. Me ha pasado con una familia que después ha tenido que pagar la multa por no presentarlo a tiempo, que han sido 150 euros, pero claro, si el beneficio fiscal eran 3.000 euros, en este caso, los 150 euros le daba igual, ¿vale? Pero dice, cuando fui a hacer la declaración de la renta, oye, ¿no habéis aportado este año al patrimonio protegido? Sí, claro que hemos hecho. ¿Y habéis presentado el 182? Dice, ay, se me olvidó. Pues venga, vamos a presentarlo, lo presentamos y no hubo ningún problema y ya les constó en su información fiscal, ¿vale? Pero tú tienes que informar a Hacienda de lo que entra y de lo que sale del patrimonio protegido. ¿Qué es ese problema? Que muchas familias no dicen lo que sale y están haciéndolo mal, ¿vale? Y ahí es donde puede venir ya la inspección doble, una por hacerlo mal y otra por utilizarlo antes de lo que se debe. ¿Y el beneficio es de lo aportado o de lo aportado menos lo sacado para las necesidades básicas? No, es de lo aportado, Vale. de lo aportado cada año. Que no tiene en cuenta lo que es el dinero al destinado a cubrir necesidades básicas. Sí, si lo utilizas antes del 1+4, o sea, si te estás dando porque ya lo vas a utilizar, eh, ten mucho cuidado, vuelvo a insistir, pero solo es de lo aportado. Tú al notario tienes que decir, he aportado tal dinero a esta cuenta corriente del patrimonio protegido, o he aportado a este inmueble o lo que sea al patrimonio protegido. Tú vas al notario, firmas y tal, justificas la aportación y ya está. Y tú tienes que decir en Hacienda lo que has aportado. ¿Que has sacado dinero del patrimonio protegido? Tres cuartos de lo mismo. Tienes que decir en Hacienda ya solo que has sacado ese dinero. ¿Una pregunta más? Ay, ¿o he sido muy claro o están todos dormidos?
Se ríen, o sea que no deben estar No dormidos. deben estar dormidos. Espero haber sido claro. Bueno, de todas maneras, ¿alguna cosa que queréis preguntar acerca de la discapacidad que tenga que ver O de eso, los pues, de testamentos o de leyes, la ley, sí, no, de los testamentos, de sí, la ley de sí, de discapacidad y leyes todas esas de cosas. discapacidad o algo. Bueno, Con mucho gusto intento ayudaros. Sí, a Yo ver no que sé, Irene. discapacidad. Yo conseguí la discapacidad hace, oh, cuando hace 4 años, me parece, o 3 años. La renové, sí que se renové. Vas a Lías, fui a Lías, pero pasa que eso en Aragón es igual para él, ¿no? Imagino, ¿no? Sí, es otro nombre, pero Sí. Bueno, y Sí. me la dieron, o sea, me la dieron primero 2 años a renovarla se dice, y luego Sí, 5 años más, ven 5 años más. Yo, si lo hubiese hecho hace 15 años, la tendría permanente porque soy de nacimiento, pero mis padres pues, no me dieron la información y me enteré muy mayor. Y tengo mucho miedo, o sea, miedo. A ver, para mi trabajo es la discapacidad un gran... si tengo pocas crisis, por ejemplo, bueno, ya lo digo muy educado, es por estrés, ansiedad y depresión, ¿vale? Me la pueden quitar eh, el médico tribunal que está ahí, o el sí, médico sí. inspector, ¿sí? O con un abogado se puede, en caso de que usted es para esto, quiero decir, es que si se me da la situación, que gracias a Dios que mejoro, o bueno, si me curo, pues genial. Pero usted a esto se dedica también, ¿podría acudir a usted para ayudarle en este tema o no? En, Sí. en principio, a ver, yo no lo llevo directamente tribunales, ¿vale? Porque eso sería impugnarlo ante el tribunal y además, siendo desde Madrid, supone el desplazamiento, supone más gastos y es casi conveniente y yo suelo, aunque me tire piedras a mi tejado, suelo recomendar abogados que sean de la zona, ¿vale? También porque conocen a los tribunales, conocen cómo funcionan y conocen la situación, ¿vale? Todo acto administrativo, porque esto es un acto administrativo, es impugnable, ¿vale? La única cuestión es que hay que justificarlo de que se impugna, ¿vale? ¿Por qué? Vuelvo a decirlo, lo que os he dicho antes. Gracias a Dios, ahora mismo sigue valorándose la discapacidad por personas, no por máquinas, ¿vale? Entonces, automáticamente puede ser que que el médico ese día lo tuviese mal o tú la presentación, ha habido gente que me ha presentado cosas como decir, pidiendo la discapacidad prácticamente con el certificado médico de que ha ido al médico de cabecera. No, vale, hay que justificarlo un poco más. De decir, oye, que te han dado crisis, con el neurólogo, un informe del neurólogo en qué situación te encuentras, etcétera. Hay que justificarlo bien. Si con toda esa justificación te quitan la discapacidad, obviamente se puede ir a un tribunal a reclamar con más informes, más documentos, más situaciones delicadas con las que estás viviendo tú, se puede reclamar el que está mal la resolución por la discapacidad. Ha habido veces que se ha ganado y ha habido veces que se ha perdido. Eso ya, uno de los problemas que tenemos los abogados y mi caso, por ejemplo, es que siempre depende de terceras personas. O depende de un inspector de Hacienda, de un inspector laboral o de un tribunal. Por nosotros, obviamente, todos tenéis la discapacidad y todos tenéis los beneficios fiscales, ¿vale? Pero esto depende siempre de un tercero y ese tercero puede estar bien, mal, incluso yo puedo estar al presentar las cosas bien o mal, ¿vale? Entonces, no podemos valorarlo en ese sentido, ¿qué es lo mejor? Yo te digo, lo mejor es presentarlo todo bien, ¿vale? Justificar absolutamente todo bien. Y siempre digo una cosa que lo mismo Nuria me confirma. Cuando tú llegas delante de un médico y te pregunta, ¿qué tal estás? Y dice, bien, aquí estoy, luchando y viviendo y disfrutando. Y dices, vale, hasta luego, ya te quito la discapacidad porque si estás bien, ¿para qué vienes? Vamos a ver, seamos realistas. Estoy, nuestra mente nos defiende. Cuando te preguntan qué tal estás, bien, dices el bien para intentar incluso animarte a ti mismo. Y yo les digo, no, di la verdad. No me puedo levantar. Estoy hecho a papilla. Tengo osteoporosis.
tengo esta situación, estoy tomando esto. Resulta que en la familia estoy con problemas, todos los problemas que ha contado antes Nuria. Resulta que estoy tomando una medicina que me está haciendo esto. Resulta que no me puedo quedar embarazada. Nosotros tenemos, o sea, contamos, aunque nos duela, contamos la verdad de nuestra vida, ¿vale? No intentemos, que eso es un truco que yo digo de decir, no intentemos, no mintamos. Obviamente no vamos a mentir, pero contamos la verdad de nuestra vida, que nuestra vida está siendo complicada, que es que de repente me puede dar una crisis epiléptica, como atendía a una compañera en un momento, de decir que bajando unas escaleras y de repente me la encontré tirada con una crisis epiléptica y fue la primera que le dio en su vida. Y tú dices, y a partir de eso, pues sí, y su vida cambió y su vida era distinta y a partir de entonces, pues sí, pues eso es, hay que contarlo, no autodefendernos. Es muy bonito el autodefendernos de que estamos todos bien y vamos a luchar. No. Cuando estamos delante del inspector, decimos, buenos días, aquí estamos y ¿cómo estamos? Luchando y viviendo y aquí disfrutando de la vida con las limitaciones que tenemos. Gracias. De nada. Yo ahí siempre os recomiendo, cuando vais a la consulta y tenéis que pedir algún tipo o pasar alguna revisión o solicitar algún tipo de documento, que pidáis un informe, ¿vale? O sea, que no os, un informe actualizado y además es que si lo pedís, o sea, cuando solicitáis el informe que ponéis, solicito informe, me llega, ¿no? Solicito informe para inspección, solicito informe para conducir vehículos, solicito informe para no sé qué. Ahí solemos ser muy explícitos, normalmente los médicos, y solemos decir las cosas malas y las cosas buenas, y las cosas buenas las solemos obviar, o sea, siempre cargamos un poquito más lo negativo. Pues en tu caso es una persona con una epilepsia farmacoresistente que pese a que ha obtenido un beneficio temporal porque se ha sometido a tal terapia, eso no la exime de tener riesgos de no lo sabemos muy bien. Entonces, si tú pides esos informes con esa intención, lo normal es que se hagan adaptados a la situación y que te puedan ayudar, ¿vale? Porque si aportas nada más que un estable sin crisis, te has cagado. Ahí se pueden agarrar. Entonces, cuando vayáis, siempre pedir informe antes, con tiempo, eso sí, porque te paso un tribunal pasado mañana, no. Qué bien que tengáis abogado y médico a la vez, ¿eh? Sigo con el papel. Y luego eso, aportar todo, todo. No solamente neurología, y que realmente haya algún problema de mejorarlo. Yo suelo poner, en los informes míos, suelo poner todas las patologías asociadas a la epilepsia, no solo ceñirme a la epilepsia, pero es súper importante. Y el tema psiquiátrico, por ejemplo, que tiene muchísimo peso, con lo que decía él, del tema de la discapacidad psíquica, ¿vale? Que por eso insisto mucho en la ansiedad, depresión, esos números que llaman dando la atención de un 50%, si está diagnosticado y está valorado por un psiquiatra con un informe, eso tiene un peso a la hora de conceder la discapacidad muy importante, más allá de la epilepsia. Que aunque yo ponga como neuróloga epilepsia, síndrome ansioso depresivo, no me vale. Vale, pero no vale lo mismo con un informe de un psiquiatra diciendo esta persona tiene una depresión reactiva a su enfermedad, porque son como dos patologías, aunque estén asociadas. Entonces, todos esos casos, yo digo que lo contéis, que no. Habría que haber un psiquiatra. Psiquiatra en momentos de ajo porque no quiero tomar antidepresivos, pero. Es que no hace falta, aunque no tomes antidepresivos. O sea, si tú necesitas una valoración psiquiátrica donde ponga que lo sufres, porque lo sufres. Sí. Lo sufres, la ansiedad la sufres. Pues la sufres cada vez que das clase, la ansiedad anticipatoria, esa acumulación de ansiedad y luego las crisis después. Pues eso, si tú tienes un informe psiquiátrico que diga que lo tienes, y no tomes medicación, ¿vale? O la tomes de forma puntual, tiene peso. A ver, sí. No, no le entiendo, No te he oído. no la he oído, perdón. ¿Tiene uno con discapacidad? O he sido familia numerosa. Si ha sido familia numerosa. Es que mi hija en este momento ya se ha casado. Apenas se ha casado, pero Sí. mi hijo Sí. está en casa. ¿Soy familia numerosa? Hasta ahora he sido familia numerosa. Pues no me lo informo numerosa. Hasta los 21 se estudiaba y de los 25 sí, hasta los 21 se no estudiaba y de los 21 a los 25 sí.
A ver, el tema de familia numerosa va, creo que lo estaba respondiendo ahí una persona y era correcto. Casi siempre depende un poco de las comunidades autónomas y de la normativa interna, pero las familias numerosas se entiende y se mantiene hasta que la última persona de la familia cumpla los 23, 25 años, ¿vale? Suele ser la época de universitaria, ¿vale? Mientras que está estudiando hasta la universidad, ¿vale? Hasta que la última persona de la familia cumpla esa condición. ¿Qué pasa? Que se pierde esa condición cuando forman otra unidad familiar o cuando se van a otra unidad familiar, ¿vale? Entonces, si todos se han ido a otra unidad familiar o ya ha llegado al momento de la edad fijada por la comunidad autónoma, pues automáticamente se pierde la condición de familia numerosa y se pierden los beneficios de la familia numerosa. No sé si estoy respondiendo o no. Yo tengo dos hijos. El de la discapacidad está en casa, pero mi hijo que ya se ha casado, ya no. Pero mientras estaba mi hija en casa, que éramos los cuatro, éramos familia numerosa. Claro, pero lo que ella está diciendo es que si tiene dos hijos y el mayor se ha ido, pero le queda el discapacitado, si se sigue Sigue siendo considerando, familia numerosa. sigue siendo familia numerosa, ¿no? Es que Sí. Hasta que cumpla los 25 años o 23 años, o sea, lo que corresponda. además en el trabajo tiene ya la solta, él tiene su pago porque le... Pero eso es distinto, eso es distinto. Una cosa es la discapacidad y otra es la incapacitación laboral, porque ¿vale? Estamos hablando ya de la tercera vía. Hemos hablado de discapacidad, dependencia, ahora está el tema laboral, ¿vale? Que es totalmente independiente de los otros dos. Los otros dos pueden ayudarse entre sí, igual que la incapacitación laboral, pero ya estamos hablando de tres cosas distintas. Una es la discapacidad, otra es la dependencia y otra es la incapacitación laboral. ¿Vale? Que pueden ser hasta distintas cada una de ellas. ya numerosa. Es ir peor a los hijos, pero yo Quiero decir, tú nunca seguiste el Pero algo que no lo sabía. Pero ahora no sé, es que hubieras tenido el título de familia numerosa que tu hija se Ya hubiese ido. pero pues es que yo he llegado a ser muchísimos años, desde los 16 años de mi hijo, hasta hace 2 o 3 años, Y no me podía beneficiar de algo y no me Claro, de nada. no se lo pueden reconocer con carácter retroactivo. No te lo pueden reconocer porque no lo has solicitado en su momento. Claro. Es que yo no podía haber tenido, pero no, como la de mi hijo, no llegué a hacer. Yo no sabía que era tan... Hay determinadas cosas, bien comentado por Nuria, hay determinadas cosas que sí que se retrotraen y que sí que son para atrás, pero por ejemplo el tema de la familia numerosa es del momento que tú lo solicitas y es desde el momento que teniendo dos hijos, uno de ellos tiene una discapacidad y es desde ese momento en que podías haber solicitado los beneficios de la familia, primero el título de familia numerosa y a partir de tener el título de familia numerosa, todos los requisitos y todos los beneficios fiscales que tiene la familia numerosa, pero siempre es a partir de, a partir de tener un título, no por la discapacidad. Por la discapacidad puede tener unos beneficios automáticamente, como puede ser, en vuestro caso, no suele haber movilidad reducida, pero en el caso de que hubiese movilidad reducida, pues es desde el momento de la discapacidad. Entonces, desde ese momento, ¿ya puedo aparcar en todos los sitios? No, tienes que tener una tarjeta específica para aparcar en sitios de movilidad reducida. Eh, 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 casi todas las cosas, casi todos los beneficios fiscales, laborales, casi todos, tienen que ser pedidos, ¿vale? Tienen que ser solicitados. O sea, antes me ha comentado la chica que estaba trabajando. Pues dice, oye, habrá tenido que decir de que cuando le contrataron que tiene una discapacidad, ¿vale? Y esa discapacidad ha tenido un beneficio fiscal para la empresa y unos beneficios para ella que tiene que poder exigir, ¿vale? Y en casos, por ejemplo, como antes ha hablado de el apoyo familiar y todo eso, que hay una de las cosas que en algún momento tenéis que valorar y que la asociación os puede plantear en algún momento, es el tema de la CUME, que es el cuidado de menores, ¿vale? Cuando cuidado de menores es cuando una persona, entre comillas, deja de trabajar para cuidar a una persona que tiene una discapacidad. La CUME se abrió en un principio, la ley habla solo de cáncer, pero también habla de todo otro tipo de discapacidades, que hay que ver si la epilepsia o dependiendo del grado de epilepsia, está incluida dentro del listado de las causas para solicitar la CUME.
que es una reducción de jornada para el cuidado de personas con discapacidad. Por ejemplo, hay muchas cosas, pero todo es pedido previamente. No es. Ahora, como esto lo tenía derecho hace 5 años, quiero las cosas anteriores. No, eso no te lo van a reconocer. Y no te informan, no lo sabes, pues no lo pides. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Ahora mismo, por ejemplo, una de las cosas que es más complicada es todo esto. El apoyo a las familias y el ayudarles en todas las cosas que en el momento que se les reconoce una discapacidad puedan hacer, ¿vale? Y por eso hay guías, por eso hay cosas. Ahora se presentó en el congreso que hubo de la Federación de Epilepsia un papel o una guía sobre todo esto de patrimonios protegidos y etcétera. Pues todas esas cosas son de ayudas que no te las dicen, no, no te las dicen, ¿vale? Y esto de los patrimonios protegidos es muchísimo dinero y puede ayudar muchísimo a las familias, porque estamos hablando en algunos casos, pues eso, 2.500 euros adicionales a lo que ya os devuelven, pues que, y más, a ver, muchas veces parece que es todo valorarlo en tema de dinero, pero es ahorrar para el futuro de vuestros hijos. Yo he visto familias que cuando son pequeños y les diagnostican una discapacidad, tienen unas necesidades, pero cuando ya son mayores o van creciendo, las necesidades se multiplican por 10. Entonces, si ahí han tenido un ahorro, pues es muy beneficioso. Y oye, mira, qué bien, si he podido ahorrar y encima he tenido un beneficio fiscal y me ha devuelto Hacienda más y todas estas cosas, pues es lo bonito. Pero sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. No se informa de los beneficios que tiene la discapacidad, las familias numerosas, etcétera. Yo cada vez el otro día a una persona que tenía un hijo con una parálisis cerebral y que llevaba con ese hijo con parálisis cerebral así como 18 años, me dijo, que existe la dependencia. Y no te estoy hablando de alguien que en un pueblo perdido, que no tiene conocimientos, no, no te digo en alguien que estaba muy activo y muy vivo. Que existe la dependencia. Pues sí, pues todas esas cosas las familias no lo conocen y por desgracia no lo conocen. Y por ejemplo, el tema de los testamentos, yo siempre lo digo que es una de las cosas, siempre digo que el testamento es básico por tres cosas. Una, primero, reconoces que tus hijos son tus hijos y evitas unos problemas enormes el día que tú ya no estás y has fallecido, porque tienen que ir dos personas a jurar y perjurar ante notario que eran tus hijos. Y eso, cuando acabas de fallecer, es muy duro. Dos, pensar en el futuro de tus hijos. Pensar en el futuro de sus hijos, de que a quién va a ayudarles a tus hijos en un futuro. Y por último, sí, repartir el dinero, repartir el patrimonio, sí, pero para mí eso es lo último. Y puedes beneficiar a uno o a otro, pero es más importante los otros dos. Reconoces que tus hijos son tus hijos y segundo, reconoces de que si tu familiar que tiene una discapacidad necesita ayuda, ¿quién le va a ayudar cuando tú no estés? Por eso hay que consignarlo en el testamento. Nosotros Sí, sí. Lo decide un juez, finalmente lo decide un juez, pero casi siempre tiene en cuenta el criterio de los padres. Si es con respecto a los hijos, el criterio de los padres, si es necesario, porque con el tema de la epilepsia es que no sé si llega. Ha comentado antes Nuria de que había determinadas epilepsias que tenían unas implicaciones neurológicas muy graves, ¿vale? Pues sí, en esos casos sí, ¿vale? Pero si pueden hacer una vida normal con determinadas, como ha dicho antes, circunstancias o cosas especiales, sí. En eso no habría esa necesidad. Pero si resulta que eso ya es limitativo y que ya tiene una discapacidad que conlleva problemas psiquiátricos, no, perdona, neurológicos o problemas cerebrales o problemas para
a hacer la vida, pues sí que van a necesitar personas de apoyo. Y eso lo puedes decir en un testamento para que el juez lo tenga en cuenta de las personas que crees que son las más convenientes para que cuiden de tu hijo en un futuro o de tu hija. Una persona con discapacidad de más del 33% está obligada a decirlo a la hora de que le contraten laboralmente. Está obligada. A ver, eh, supuestamente no te lo pueden preguntar, ¿vale? La única cuestión es que tú estás beneficiando fiscalmente y laboralmente a la empresa. Entonces puede ser que para que te contraten incluso sea conveniente que digas que tienes una discapacidad, porque en muchas empresas tienen unos cupos mínimos de discapacidad. La única cuestión es que muchas veces la gente no quiere comentarlo porque automáticamente también llevan una adaptación del puesto de trabajo. Pero si esa adaptación es muy asequible a la empresa o muy asumible por la empresa, es que los beneficios fiscales de contratar a personas con discapacidad y los beneficios laborales en la seguridad social de contratar personas con discapacidad son muy importantes. Entonces, suelo recomendar de que sí que lo digan, porque además el problema es que si no lo dices y se producen determinadas circunstancias, estás ocultando información a la empresa, sobre todo cuando grandes empresas empiezan a hacer informes médicos o revisiones médicas de los trabajadores, etcétera, porque tienen unas obligaciones de pasar pues si de repente aparece de que estás tomando de paquine o cualquiera de estos medicamentos, dice, ¿y por qué está auto? No, es que tengo epilepsia. Ah, y tiene una discapacidad. Sí, y entonces te pueden ya, has engañado y has falseado eh, la información médica para que te contraten. Eso depende de las personas y es como los currículums. Hay gente que los infla y hay gente que ya automáticamente no los infla para poder que le contraten, porque si eres exactamente lo mismo. ¿Obligación de decirlo? Entiendo que no, pero puede ser conveniente.